Buenos días. Gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia de prensa en la que os vamos a informar a toda la ciudadanía de la última propuesta que CIVI ha presentado en el día de ayer en el registro municipal para que sea abordada en el próximo pleno, que será el último de este año, y que es una moción, una propuesta de la cual nos hemos hecho eco, que ha sido elaborada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Como saben ustedes, en el pasado mes de julio el Gobierno inició un proceso de profundos cambios normativos en la denominada reforma energética. La ley de reforma del sector eléctrico, entendemos, y lo entiende todo el mundo, usuarios, las propias eléctricas, que es un error el que esta ley, como ha empezado a tramitarse. Esta ley es una reforma en profundidad que modifica la ley que ha estado vigente durante los últimos 16 años y que en apenas 4 meses y sin ningún tipo de transparencia ni discusión con los agentes implicados ha intentado imponer al sector eléctrico. Esta reforma del sector eléctrico afecta directamente a las corporaciones locales por 3 cuestiones muy importantes que yo les voy a referir. En primer lugar, porque va a suponer una fuerte y una nueva subida del precio de la electricidad al hacerlo como se va a hacer, aumentándolo sobre el fijo de contratación de la misma. En los últimos 5 años hemos asistido a subidas constantes en el recibo de la electricidad, que ha supuesto pues en torno a un 60% de subida, como digo, a lo largo de estos últimos 5 años. Pero además, con esta nueva reforma eléctrica, con esta nueva reforma del sector eléctrico, pues ahora va a estar sujetas estas subidas periódicas, previsiblemente siempre al alza, y se van a producir cada 3 meses. Además, la reforma permitirá a las compañías eléctricas comercializadoras cortar el suministro eléctrico incluso para los servicios esenciales, bomberos, centros sanitarios, colegios, etc. En segundo lugar, esta reforma, esta subida de la factura afectará todavía más a los ciudadanos en situación económicamente vulnerable, agravando el problema de la pobreza energética que se estima sufre ya un 10% de la población y a lo que hoy ya muchos ayuntamientos tienen que hacer frente desde sus servicios sociales. Hay mucha gente que no puede hacer frente al coste del servicio de electricidad. Hay muchas personas en todos los sitios, en Villarroledo ya lo sabemos, que nos están diciendo que este año pues no pueden mantener su calefacción y por tanto pues tendrán que recurrir al viejo truco de la manta, del brasero de picón y de algunas otras fórmulas para poder sobrellevar los rigores del frío del invierno. Y por último, esta reforma va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica del municipio, pues mantiene la moratoria en la construcción de nuevas plantas renovables, reduciendo la retribución de las plantas existentes y bloqueando el autoconsumo. Había comunidades, había personas que habían instalado instalaciones de renovables para autoconsumo y bueno, pues ahora se produce un bloqueo de estas instalaciones, incluso algo que se permitía anteriormente, y era que un productor decidiese si en un momento dado su producción se dirigía al autoconsumo o decidía venderla al mercado libre, pues ahora no va a poder ser así, va a tener que ser una determinación de antemano y mantenerla en el tiempo. ¿Esto a qué llevará? Pues a una destrucción de empleos vinculados directa o indirectamente con el sector de las renovables, a la pérdida de inversiones de un sector que es el único capaz de generar inversión y puestos de trabajo en este momento, a la reducción de la recaudación asociada al desarrollo de nuevas instalaciones y al aumento de costes a pequeños comerciantes e industrias por el aumento de las tarifas. Es decir, antes el recibo de la luz se pagaba en función del consumo, ahora los incrementos van sobre el fijo que tienes contratado, consumas o no. Esto penaliza
mayoritariamente a los hogares y penaliza mayoritariamente a los pequeños comercios o industrias. Además, entendemos que es un ataque directo a las industrias renovables, que son las únicas responsables de la sostenibilidad del sistema eléctrico. ¿Y todo esto por qué? Pues porque el Gobierno entiende que hay una deuda creciente de las eléctricas que no se ha sabido resolver, ni lo supo resolver el Partido Socialista, ni lo ha sabido resolver el Partido Popular, y ataca frontalmente a un sector, como digo, que es el de las renovables, que es el que mayor parte de energía eléctrica que consumimos puede proveer. Como ejemplo, los 9 primeros meses del año han aportado las renovables el 40% de la energía eléctrica consumida. Sin embargo, como digo, desde el año 2009 se aplican políticas de ahogamiento a este tipo de energías renovables. Contrasta que mientras se penaliza las renovables, por otro lado, el partido del Gobierno, el Partido Popular, esté dando los pasos precisos para acudir a otro tema, a otro tipo de energías mucho más caras, mucho más contaminantes, como la obtención de gases a través del efecto fracking, que saben ustedes que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Por tanto, como digo, con este ataque a las renovables, con este ataque al autoconsumo y, en definitiva, con este ataque al bolsillo de los ciudadanos, de los hogares y de las pequeñas y medianas empresas, pues no podemos estar de acuerdo. Esta misma reforma también llevaba un compromiso de aportación del Gobierno para reducir el déficit tarifario, que es en lo que se basa toda esta película, para reducir el déficit tarifario, y para ello se comprometía a aportar algo así como 34.000 millones de euros para reducir ese déficit tarifario. Pues bien, recientemente, el pasado viernes, el señor ministro de Industria dijo que esos 34.000 millones no van a llegar a las compañías eléctricas y, por tanto, serán una vez más los usuarios, los consumidores, los que tengan que soportar esta inyección que en principio estaba pactado que iba a llegar vía Gobierno de la Nación. Con lo cual, se sienten enfadados los consumidores, se sienten engañados las eléctricas, todo el mundo se siente defraudado con esta ley que empieza a naufragar antes de ser aprobada, antes de que el Senado le dé el último trámite y sea efectiva esta ley. Con todo esto, la propuesta que hemos presentado, que irá al Pleno y esperamos que salga positivamente, lo que queremos mostrar es el rechazo al anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado ya el Gobierno, emplazar al Gobierno a respetar los compromisos adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al impulso de las energías renovables y al ahorro energético, y, como tercer punto, que nuestro ayuntamiento se comprometa al impulso de la eficiencia, el ahorro y las renovables en el ámbito de sus competencias. Esto es lo que concluye la propuesta y esto es lo que queremos dejar de manifiesto con la misma, puesto que, como digo, se va a hacer un daño terrible a las economías caseras. Si nadie lo remedia, en la oferta que se ha lanzado para comprar los paquetes de luz para el próximo trimestre, ya se habla de que en el próximo mes de enero podemos tener una subida, fruto de que el Estado ha retirado estos 34.000 millones a las eléctricas. Se habla de una subida que oscilará como mínimo de un 6% y como máximo puede ser de hasta un 14% el recibo de la luz en el próximo mes de enero. A la vuelta de breves días lo veremos. Y por lo tanto, yo creo que nos hemos quedado cortos en la propuesta, y en la propuesta lo primero o un punto que debería de incluirse, irá incluido en el debate del punto, será que también sería bueno que el Gobierno sacase un decreto por el que prohibiera taxativamente que aquellos políticos de alto nivel
que abandonan la política vayan a parar a las compañías eléctricas. No tengo que decirles dónde están de consejeros los expresidentes salientes, tanto el señor Felipe González como el señor Zapatero, o el propio señor Aznar, que están de asesores de compañías eléctricas. Y claro, este es entre comillas, el pago diferido que se hace por permitir al monopolio de las 5 grandes compañías, que son las que se reparten este cotarro. Pues, como digo, sería bueno que el gobierno sacase un decreto por el que prohibiera directamente que los políticos recalasen en las grandes compañías, y así quizá empezaríamos a poner coto al desmán de estas subidas constantes y desorbitadas que sufre el recibo de la luz. Esperamos que esta propuesta tenga el visto bueno de los grupos políticos de la Corporación de Villarroledo. Esta misma propuesta se está presentando de una o de otra forma en todos los ayuntamientos de España, porque, como digo, es una reforma que se ha presentado con nocturnidad y alevosía, se ha presentado en 4 meses sin consensuar con ninguno de los actores, y para más inri, antes de ponerla en marcha, ya se está negando la mayor, ya se está negando los acuerdos que en teoría habían llegado con las compañías eléctricas, y por tanto es una reforma que empieza a hacer aguas justo antes de ser aprobada definitivamente, como digo, por el Senado español, que es el último paso que le queda antes de ser aprobada definitivamente la ley. Esto es lo que les queríamos contar esta mañana, y si tienen ustedes alguna pregunta, pues como siempre a su entera disposición. Únicamente si cree que existe otra alternativa posible que pueda dar solución al problema que hay de deuda, o supuestamente si existe, si cree que los grupos políticos podrán plantear alguna propuesta para dar solución a este conflicto. Más que los grupos políticos, el Ministerio de Industria es el que tendría que poner cartas en el asunto. Se avanzó a principios del año 2013, que el déficit tarifario iba a estar en torno a los 12.000 millones de euros. A estas alturas de año, las eléctricas hablan de 26.000 millones de euros. Por tanto, ahí hay una fuerte controversia, y el Estado se había comprometido a frenar este déficit tarifario y a intentar soportarlo, al igual que se ha hecho con los bancos, pues para que este déficit no tuviera repercusión en los bolsillos de los ciudadanos. Curiosamente, al quitar la subvención que tenían prometida a estas compañías, lo que sí se le habilita a estas compañías, incluso el propio gobierno se prestaría su aval para que estas compañías obtuvieran créditos a 50 años para financiar este déficit. Pero claro, las compañías ya lo han manifestado, tendrán que recuperar ese dinero sí o sí. Y por tanto, ¿cómo lo van a recuperar? Vía subida del recibo de la luz. El recibo de la luz, hay un 50% que en teoría debería ser intocable, pero hay otro 50% que con la conformidad del Ministerio de Industria se puede subir. Y por tanto, ahí es donde van a ir estas subidas, que, como ya digo, para principios de año pues puede ser un mal regalo de Reyes el que se nos haga, con una subida ya asegurada y que probablemente oscilará entre ese tramo del 6 y el 14%. Lo están haciendo otros países, y desde luego en España no sabemos por qué no se hace. Aprobar por las energías renovables. Bien es cierto que a lo mejor con unas primas inferiores a las que se estaban dando, pero yo creo que si hay algo que nos sobra en España y que es gratuito, es el sol y es el aire. Entonces, tanto la energía eólica como la fotovoltaica son 2 elementos que, como ya he dicho, en los 9 primeros meses han aportado el 40% del consumo total eléctrico en España. Hay que seguir apostando por esos sectores. Y además son sectores que crean mucho empleo y crean mucha inversión, algo de lo que en este momento está tan necesitada España. Y si lo que hay que regular son las primas que tienen que cobrar los productores, regúlense, puesto que ya se ha regulado en el mercado bastante el coste tanto de aerogeneradores, de palas, de placas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
el gobierno es el que tiene que tomar la responsabilidad y no dejar que entre estas 5 compañías se repartan el pastel y además, como digo, con el consentimiento del propio Ministerio de Industria. Que se pongan a hacer los deberes y que pongan a los técnicos a trabajar en ello. No puede ser que al final el pagano sea el ciudadanito de a pie, la pequeña industria, el pequeño comercio, porque curiosamente esto va en detrimento, y aquí los grandes beneficiados son las grandes industrias, las grandes empresas, que son los que verían rebajada su recibo de la luz, o al menos a priori debería ser así, con esta ley, con la aplicación de la ley. Por tanto, yo creo que si el gobierno hiciese sus deberes, pues pondría orden, pero claro, como lo que tienen las eléctricas a raíz de los últimos años. Yo recuerdo que ya como delegado de industria que fui, la compañía, las 2 compañías que operan en Castilla-La Mancha mayoritariamente, pues tenían un cheque en blanco. Quien marcaba la política energética en la región no era la Consejería de Industria, ni siquiera el consejero de Industria. Las empresas eran las que ponían las condiciones encima de la mesa. Mientras a eso no se le ponga coto, pues difícilmente se va a conseguir frenar esta escalada de precios, esta escalada tormentosa que, como digo, pues los hogares españoles están empezando ya a no poder soportar. Y desde los ayuntamientos, ¿qué se puede hacer? Pues evidentemente potenciar desde los propios consistorios pues el ahorro, la eficiencia y desde luego pues esa apuesta porque las renovables se instalen en nuestras localidades. Pero como digo, aquí quien tiene que tomar cartas en el asunto y quien parte el bacalao pues es el propio Ministerio de Industria, con su ministro a la cabeza, y sus técnicos, y el Ministerio de Economía y Hacienda, que tendrá que atar también de corto a las compañías eléctricas, que yo creo que tienen ya una primera cuestión que hacer, que sería romper el monopolio. Como digo, a nivel nacional son 5 compañías las que se están repartiendo el pastel y las que no dejan que pequeñas empresas que pueden apostar por bajar los precios entren a formar parte de la tarta de reparto de la energía eléctrica en nuestro país.